Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a The Curious Outsider. Yo soy Audiel y hoy estamos en el día número 22 del challenge de 30 días. Esto está llegando a su final. Wow, qué loco. La verdad que estoy muy sorprendido de estar llegando a la cuarta semana de los 30 días. Pero bueno, ya llegaremos a el día 30, ya hablaremos de lo que fue todo este challenge. Para hoy, ¿qué les tengo para hoy? Para hoy es, si tuviera que elegir un solo tema para un canal hoy en día, ¿cuál sería? Y con lo que vengo viendo y hablando en estos días, eh, tengo a little bit of mixed feelings because I like a lot of things. So, me gustan varias cosas. Me he dado cuenta de que tengo varios intereses de los cuales me gusta hablar y que tengo como diferentes mensajes que me gusta también, me he dado cuenta en estos días que me está gustando transmitir. Uno de esos es la parte donde hablo de temas más personales, donde hablo de temas más personales, de temas más del ponerle desarrollo personal sin caer en la trampa de el verso, el desarrollo personal. En la parte más de realmente pensar, trabajar, ser crítico, eh, leer realmente cosas que valgan la pena, que nos ayuden a crecer. Eso me gusta bastante. Y la parte de, no sé, de poder escuchar a gente, ayudarle, darle un consejo, como todo eso me gusta. Ahora, por el otro lado, me gusta mucho la parte de geopolítica. De hecho, esta mañana me fui a caminar, aprovechando que estaba re lindo, que estaba soleado, y dije, me da una vuelta, de que me da la mierda. ¿Qué voy a escuchar? Y caminando, qué sé yo, me puse a escuchar, como no podía faltar, un podcast de noticias y actualidad. Y me puse a escuchar dos, dos señoras dos señoras, no sé especialistas en qué eran, si estaban en el podcast que tenía, que es uno de los que tengo guardados en literal la aplicación podcast. Ahora les muestro. Que básicamente estaban hablando esto, en The Daily, que es el de The Daily by the New York Times. Y estaban hablando Who's Really Running Iran. Creo que ese es el que escuché esta mañana. A ver. No, mentira. Escuché uno de hace. Escuché uno viejo, de hecho, me acabo de dar cuenta. Que era War in Iran Triggers Chaos in Global Oil Market. La verdad que bastante interesante. No coincidí en mucho de lo que dijeron. Pero bueno, también porque es un podcast que tiene sus tintes y sus vallas, como cualquier medio de hoy en día, que para algún que otro lado están inclinados. Pero bueno, me puse y me lo escuché todo mientras caminaba, que fue media hora de podcast, y estaba escuchándolo y era como, ¡fua! Qué interesante escuchar por ahí el otro lado de la campana, cómo se ve desde el otro lado, este tema, justo este asunto. Y, y que hace rato que estaba como sin consumir a conciencia noticias sobre este tema. Y dije, che, la verdad que me gusta saber de esto. Me gusta poder hablar de esto porque ayer que fuimos a comer ramen con esta pareja de amigos que son unos divinos, ellos están en la vereda opuesta a la que yo estoy ideológicamente, pero cuando hablamos con ellos es muy interesante porque es como, a ver, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Por qué pensás esto? ¿Y de dónde sacas esto? Por ejemplo, Rafa, él piensa que estamos viviendo un late capitalism. Y siempre lo menciona, como que no, porque eh, estos son las consecuencias de que estamos en un late capitalism, bla, bla, bla. Y está bueno porque es como, a ver, ok, ¿y por qué vos crees que estamos viviendo esto? ¿Y por qué te parece mal? ¿O por qué te parece bien? ¿Qué cambiarías? ¿Qué no? Entonces está muy bueno. Después también como ver el punto de vista de ellos sobre, no sé, personas que por ahí, no te digo que son referentes míos, pero que por ahí estoy más de acuerdo con ciertas ideas o con ciertas formas de pensar que ellos, ¿no? Em,
Entonces como bastante interesante. Y está bueno hablar de esas cosas y me he dado cuenta esta mañana mientras caminaba y mientras hacía, ¿cómo se dice esto? Mientras hacía, se me fue la palabra. Tengo una mezcla de inglés y español ahora. Estoy pensando mientras hacía chores, mandados, ahí está. Em, que, que me parece muy bueno entender o saber de estos temas que creo que serían, si tuviese que elegir solo un tema para el canal, sería esto, de economía, historia y geopolítica. Porque es, incluso economía como tal, es lo que le da forma al mundo, es lo que define al mundo, es lo que mueve a la historia, es lo que hace que pase todo lo que pase en la historia de la humanidad. A ver, la economía, queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, mueve al mundo. Yo tenía una profesora que ya me había dicho, una profesora de historia, Eve, una divina, me llevaba muy bien con Eve, una de las grandes profes que tuve en el secundario. Que bueno, no sé si estará viendo este video, pero si te llega el video, espero que lo disfrutes. Y que sepas que fuiste una gran profesora. Y ella me dijo una vez, cuando estábamos conversando, me hizo la pregunta, ¿qué crees que mueve a la historia? ¿Qué crees que es el motor de la historia? Y yo me quedé pensando y le digo, ni idea. La gente importante, los que la escriben, me dice, no, el conflicto. En ese momento ella me lo planteó como eso, como el conflicto, lo cual es cierto. ¿El conflicto en qué sentido? El conflicto en un suceso cuyo desenvolvimiento fue lo suficientemente importante o impactante para ser registrado. Así, nadie se acuerda de esa persona que plantó flores, o que plantó un árbol, o que salvó una mariposa. Pero todos nos acordamos de Hiroshima, todos nos acordamos de la batalla de Waterloo, para Argentina, no sé, la batalla de Caseros, el conflicto. Y a eso, si lo analizamos más todavía, se le puede sumar la economía. Porque en definitiva, cuando hay conflicto, ¿qué es lo que motiva el conflicto? Es lo que hay que entender. Sí, el conflicto es la consecuencia, el conflicto es parte de cómo se va a desenvolver la historia, ¿no? No sé, Rusia atacando a Ucrania reclamando que no, porque hay nazis, los tenemos que salvar. Es como, what the fuck, bro. Entonces hay que entender qué está pasando detrás de lo más visible que es el conflicto en sí mismo. No sé, como, qué sé yo, cuando hablan de Afganistán o de Vietnam en Estados Unidos, siempre se habla de, no, que van por el petróleo o que fueron por el petróleo. O lo mismo que está pasando ahora con Medio Oriente o lo que pasó con Venezuela. Como no, Estados Unidos está ahí y solo lo único que quiere son los recursos naturales. Lo cual es como, sí, sí, seguramente. Y en definitiva eso es economía, es un tema de economía. Entonces, nada, me parece muy bueno entenderlo, muy bueno saberlo, muy bueno poder, así no llegue uno a ser un profesional de la materia, estar empapado en el tema, como poder decir, ah, mira, entiendo un poco del tema, creo que la mano viene por acá, quizás le pegué o no le pegué con mi análisis, pero sé lo que está pasando. Porque así también uno se puede preparar y puede anticipar cosas. Algo que yo una vez hablaba con mi hermano Agustín y con mi profesor Antonio y Carlos también en el instituto, que fueron mis profes de historia, y que no me voy a olvidar nunca, es ¿por qué es importante la historia? ¿Por qué es importante estudiar historia? Porque nos pinta leer sobre gente que vivió en la época del culo y nada, y ver qué hacían, o porque de la historia vamos a aprender de dónde venimos, qué pasó y aprender a identificar patrones para evitar que suceda lo mismo, y va por ahí la mano. Es poder entender qué pasó antes, por qué pasó,
Y en todo caso, si es posible y vamos identificando ciertos patrones, tratar de evitarlos, tratar de no repetirlos. Porque en definitiva, como raza que somos, como humanos, tenemos esa capacidad de análisis de poder identificar patrones para o repetirlos o evitarlos. Por ejemplo, si es algo bueno, un patrón que se repite y que es beneficioso, es lo que nosotros solemos considerar un hábito, una virtud. Ahora, si es un patrón que se repite pero que no es bueno, es un hábito que es un vicio. Por ejemplo, fumar, a contraposición de comer sano o ir a entrenar o estudiar, etc. Y con la historia es exactamente lo mismo. Que de hecho es muy importante el saber de historia para no ser manipulado fácilmente también. Porque cuando vos sabes de historia, podés analizar, mira, en tal época pasó esto. ¿Y por qué pasó? No, bueno, porque ciertos grupos decidieron esto y esto. Ok. ¿Y por qué? Porque, bueno, en ese momento lo que ellos querían era esto. Por ejemplo, el análisis entre la Revolución Francesa o lo que fue la Revolución de los Estados Unidos, lo que termina dando en la independencia, nos puede enseñar cosas como que, por ejemplo, la Revolución Francesa es una revolución que no deberíamos estar viendo con buenos ojos, porque en definitiva fue, saquemos del poder a estos oligarcas para ser nosotros los próximos oligarcas. Corrió sangre, mataron gente y no cambió nada. Y nos la enseñan como, ay no, la Revolución Francesa, qué noble, qué... Y como, no, loco, mirá la de Estados Unidos en su momento, eso fue una buena revolución. Donde realmente se cambió la cosa y donde se pateó el tablero. Pero bueno, no... Yo, por ejemplo, tardé en aprender esto y ver la diferencia, porque a mí me enseñaron en la escuela, en el sistema de mierda educativo que hay en Argentina, que es una mierda, público o privado, es una mierda, honestamente. Me enseñaron, no, porque la Revolución Francesa, qué bueno, sí, hermosa, estuvo genial, y era como, no. Podría haber sido muy buena, pero no lo fue. Y de hecho está impulsada por socialistas, que lo único que querían era el poder para ellos. Y bueno, pasaron cosas. Entonces, nada, me doy cuenta que estos temas realmente me están gustando mucho. Que sí, para poder dedicar el canal solo para esto, me va a requerir un... Ok, me tengo que sentar, tengo que estudiar más, porque lo que sé, lo puedo tomar como conocimiento general, o sea, el nivel de lo que sé, como conocimiento general, pero para poder hablar como yo quiero del tema y demás, necesito un poquito más de profundidad. Que es lo que a mí me gusta. Darle profundidad, por entender bien a conciencia y que también en esa profundidad poder ir entendiendo y conectando hechos, sucesos, factores y demás causas, ¿no? Pero bueno, eso me va a tomar. Así que por ahí lo que haga es empezar a, tipo, ir leyendo libros sobre estos temas e ir como desfragmentando, desglosando, procesando los libros capítulo a capítulo. Entonces ir diciendo, no sé, el primero que tengo ahí, que es con el que quisiera empezar, es ¿Por qué las naciones fallan? Porque me parece que es un libro muy interesante, sobre todo que si bien fue escrito hace tiempo, puede ser muy interesante y tiene cierta actualidad todavía, porque nos sigue mostrando que más allá de cómo hoy una nación se ve, el, el cómo la nación llega a hoy es lo que va a definirla. A ver, dicho de otra manera, porque quizás me estoy haciendo un lío. ¿Qué es lo que subyace a cualquier país que la va a hacer exitosa o que la va a hacer fracasar? Básicamente. Eso me parece muy interesante y que de hecho que lo considero que es muy de actualidad. Porque, a ver, nos puede gustar Estados Unidos, nos puede no gustar. Perfecto.
Ahora, no podemos negar que llevan tiempo siendo una de las potencias mundiales. Y al día de hoy lo siguen siendo. Nos guste o no nos guste, digamos, no, Estados Unidos está en la ruina, Estados Unidos es una cagada. Digan lo que quieran. Pero es el ejército más grosso por lejos a nivel mundial. Sigue siendo la policía del mundo. Y siguen nalgueando países a diestra y siniestra. Nos guste o no nos guste Trump, nos guste o no nos guste Biden, nos guste o no nos guste Estados Unidos. Y lo digo porque te armaron un descajete de magnitudes, como diría Fonseca, se lo voy a robar. Fonseca, te amo, adoro tu canal. Magnitudes nachovidalianas en Medio Oriente. Y no solo eso, se dieron el lujo de, además de hacer ese descajete, intervenir y capturar al usurpador del poder que tenían en Venezuela, don Nicolás Maduro, el colombiano. Están haciendo un quilombito ahí por Cuba. Ahora están todo con Medio Oriente. O sea, los locos, nos guste o no nos guste, siguen siendo uno de los protagonistas más grandes que tiene la geopolítica a nivel internacional. Sin desconocer y sin desmerecer que después tenemos a China, que si bien hoy está callada, China viene pisando fuerte y el acelerador en un montón de cosas. Y sigue estando presente. Después tenemos otros actores que van apareciendo o que son de importancia, como por ejemplo Japón y el tema de la economía en Japón y cómo su economía está tan entrelazada con la economía global que es importante tenerlo en cuenta. Y así, un montón de cosas. Entonces es como, este tema es buenísimo. Pero además creo que es un tema que me puede dar mucho material para acá. Para que, como les contaba en otro video, me mantenga trabajando la cabeza y mantenga dándole de comer y con esa curiosidad que les digo que es como, uy, ya ver, ya ver, ya ver, ya ver. Nada, así que si tuviera que elegir entonces un solo tema, creo que iría por ahí, tipo geopolítica y todo lo que se relaciona con historia, economía, política y temas de interés relacionados, ¿no? Sí, creo que iría por ahí. Así que nada. No pensé que iba a ser tan largo el video y me copé un poquito ahí tirando ideas. Un día fantástico el de hoy, puro sol. Con Lara ya en lo último hacia la escala Australia. Metiéndole a full. Terminando trámites, terminando cosas. Pero bueno, no es el tema del video de hoy. Les agradezco mucho por estar ahí, por haberme escuchado, por darme este lugar para descubrir mi voz. Y, como les digo siempre, no sé de qué quiero hablar, solo sé que quiero hablar y hacer videos. No se olviden de suscribirse, comentarme abajo si ustedes tuvieran un canal de YouTube del cual tuvieran que elegir un tema para hablar, de qué hablarían. Y nos vemos en el video de mañana, en el cual hablaremos de otra cosa. Muchas gracias. Abdi out. Chao, chao.